Los misterios del reino. Las parábolas de Mateo 13, del 1 al 50. Cuando sus discípulos le preguntaron al Señor Jesús, ¿por qué les hablas por parábolas? Él les contestó, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no. Dios le había dado sus palabras desde temprano y sin cesar, pero su pueblo no había querido responder a esas palabras que Dios les había hablado. Por eso, ya no les hablaría más con palabras directas y fáciles de entender, sino por parábolas. Una definición de parábola es un acontecimiento terrenal con un paralelo en lo celestial. Con esto en mente, veamos las 7 parábolas del Evangelio según San Mateo en su capítulo 13. Pero antes de iniciar, señalaremos que hay 3 maneras de interpretar las 7 parábolas. Primero, la personal, aplicada a los oidores de la palabra de Dios. 2, la práctica, aplicada a la cristiandad de hoy, cómo responde, cómo vive, etcétera, el evangelio que Dios predica. La tercera, la profética, aplicada a 7 diferentes etapas en el cristianismo, desde Pentecostés hasta la fecha actual. Sin embargo, solo usaremos la primera interpretación, la personal. Presentaremos la aplicación de cada una a los oidores de la palabra de Dios. Hay una frase que se repite y que nos servirá para ellos. El Señor Jesús dijo con énfasis, el que tiene oídos para oír, oiga. Capítulo 1. 4 corazones, donde cae la semilla. La parábola del sembrador. Esta parábola presenta 4 clases de terrenos, comparados con los 4 oidores del Evangelio. Camino duro es la primer terreno, donde la semilla no entró en la tierra y se quedó en la superficie. Por lo tanto, no germinó, no creció y no dio fruto. Pedregales, donde la semilla sí entró en la tierra y germinó, pero no echó raíces. Por lo tanto, no creció, porque el sol la marchitó y no dio fruto. Tercero, espinos, donde la semilla sí entró en la tierra y echó raíces, pero al crecer la ahogaron los espinos que crecieron a su lado. Por lo tanto, aunque creció, no dio fruto. Hubo muchas cosas que le impidieron lograr su madurez. 4. La buena tierra, donde la semilla entró en la tierra, germinó, echó raíces profundas, creció, alcanzó su madurez y dio fruto.
Esta parábola la pueden leer en los versículos 3 al 8 de Mateo 13. Veamos ahora su interpretación. La pueden encontrar en versículos 18 al 23 del mismo capítulo. 1. Camino duro. La semilla se queda en la superficie. Y dijo el Señor, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Los pájaros que se llevan la semilla. Este es el que oye la palabra de Dios y, porque no le interesa, no busca entenderla. Entonces, Satanás la arrebata y el que la oyó se olvida de ello. Pedregales. La semilla no echa raíces profundas y cuando sale el sol se seca. Este es el que oye la palabra de Dios, la entiende, pero no deja que baje a su corazón. Y porque no está bien convencido de lo que oyó, al venir los tiempos difíciles, no hay fortaleza en él para continuar. Espinos. La semilla cae en tierra y crece, pero lo que lo rodea no deja que crezca y dé fruto. Este es el que oye la palabra de Dios, pero aunque crece, le faltan nutrientes. Comparémoslo con el tiempo que pasa con Dios. Y muy pronto es seducido y atraído por otras opciones y deja de seguir a Cristo. 4. La buena tierra. La semilla cae en buena tierra, echa raíces y nada la ahoga. Por esto da buen fruto. Este es el que oye la palabra de Dios, la entiende, da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Así lo define el versículo 23 de este capítulo. Pero hay otras definiciones. También es de los que oyen la palabra y la reciben. Es decir, no son como la semilla que cayó junto al camino y la tierra no la recibió y los pájaros se la llevaron. De los de Tesalonicenses se dijo, recibisteis la palabra según es en verdad la palabra de Dios. Primera Tesalonicenses 2:13. En otro lado leemos, también es de los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. No son como el que cayó en pedregales y no echó raíces. La Biblia dice, con el corazón se cree para justicia. Romanos 10:10. También son como los que dan fruto con perseverancia. No son como el que creció entre espinos y los espinos la ahogaron. La Biblia dice, no somos de los que retroceden para perdición, sino los que detienen fe para preservación del alma. Hebreos 10:39. De los de Tesalónica también leemos que el Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Primera Tesalonicenses 1:5. Nos recuerda 4 cosas que toda semilla necesita para dar fruto.
repasémoslas. 1, palabra, necesita ser buena semilla. Romanos 10:17 dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Palabras de hombres y discursos elocuentes jamás formarán buenos creyentes que den fruto abundante para Dios. Se necesita ser buena semilla, si no, la semilla no germinará, no crecerá. Poder necesita buena tierra. Primera de Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Desead como niños recién nacidos. ¿Qué cosa hacen? Tienen hambre y lloran hasta que se les satisfaga con leche para que sigan creciendo. Así hay que desear la palabra de Dios para que nos nutra y podamos crecer. Porque sin buenos nutrientes, ninguna palabra crece y da fruto. 3, el Espíritu Santo. Toda planta necesita savia fluyendo en ella, que nada la estorbe, que no haya parásitos, que no haya rupturas, que no haya cosas que impidan que esa savia suba del suelo a sus ramas, a sus hojas, a su fruto. Dice la Biblia, 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Cierto, porque si no permitimos que el Espíritu Santo desarrolle su trabajo en nosotros, jamás daremos el fruto que Dios espera. Plena certidumbre necesita buenas raíces. Dice Colosenses 2:7, arraigados y sobreedificados en Él, en Cristo, y confirmados en la fe. Si la palabra oída no produce plena certidumbre en nosotros, vendrán las dificultades y ya no podremos seguir creciendo. Sin fe, todo lo demás que Dios ofrece jamás producirá el fruto que Él busca. Eso que está alrededor, los nutrientes en la tierra, sin buenas raíces, jamás serán absorbidas y alimentarán la planta. Algo más, si en la parábola leemos que la semilla da fruto a 100, a 60 y a 30 por uno, no leamos lo que no dice. Unos lo interpretan así. Proponen que unos sirven al 100%, otros al 60% y otros más al 30%. La Biblia dice a 100, a 60 y a 30 por uno. Si esa una semilla debe de producir, pongámoslo así, 100 semillas. Otra tal vez produzca 60 y otra tal vez 30. Pensemos como agricultores. La semilla puede ser semilla de maíz. ¿Cuántas produce cuando da su fruto? Puede ser semilla de frijol. ¿Cuántas produce cuando comience a dar su fruto? Pueden ser
habas, puede ser trigo. Y la misma pregunta, no dan el mismo producto entre semilla y el fruto final. 60, 100, 60 y 30 por 1, no por 100. No es porcentaje, es lo que producimos. Traduzcámoslo así. Lo importante es que la mazorca, la vaina o la espiga tenga el máximo de semillas posibles. Dios sabe qué somos capaces de hacer y cuánto es lo máximo que podemos producir. Y no nos pedirá más. No nos pedirá más. Pero tampoco aceptará menos. Dios quiere que nuestra mazorca, nuestra vaina o la espiga tenga el máximo de semillas posibles. Puntos que resaltar. De la segunda parábola de este capítulo aprendemos esto. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Y en la Biblia leemos, Dios en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, Jesucristo. Hebreos 1, 1 y 2. ¿Cierto? Estemos conscientes, hay obstáculos que vencer. Corazones duros que no desean recibir la palabra de Dios. Piedras como burlas, dificultades y contratiempos que no permiten que la fe se fundamente en Cristo. Hierbas como entretenimientos, hábitos, costumbres y creencias que inhiben el crecimiento sano de la palabra sembrada en el corazón. Entonces, hay 4 clases de oidores. Los que oyen, pero no les interesa. Ahí está la voz de Dios en la creación. Ahí está la voz de Dios en la Biblia. Ahí está la historia de Cristo. Ahí está el milagro de la vida y muchísimas voces más. Pero no les interesa escucharla. Y se quedan sin dar fruto. Están los que oyen, pero no se convencen. Su fe no es fuerte en las pruebas. Cuando les presentan tantas alternativas, no saben qué hacer y finalmente no hacen lo que a Dios le agrada. Y están los que oyen, pero no soportan las presiones. Cristo demanda el que tengamos que dejar nuestro ayer. Pero de nuestro ayer aparecen hábitos, aparecen modas que son duros de dejar. También por fuera tenemos desprecios, tenemos rechazo, tenemos burlas y todo el tiempo estamos peleando entre el sí y el no. Pero Dios demanda para que podamos crecer y dar fruto, que dejemos todo nuestro ayer. Hay los que oyen y lo que oyen lo reciben, lo retienen y dan fruto y el fruto permanece. Es decir, si la semilla se vuelve a sembrar, vuelve a producir otra planta. Esto pasa porque lo reciben, lo retienen en el corazón. Esa es la única demanda que Dios pide de nosotros, que lo recibamos en nuestro corazón y que fluya a toda nuestra vida
y la transforme. ¿Qué dice la Biblia? La condición del ayer. Anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, es decir, Satanás. Entonces, tienes dos opciones: seguir con la corriente o ser como una piedra está firme y soporta el embate de las pasiones, de las presiones que le rodean. Tienes dos opciones: seguir con la corriente o ponerte firme y soportar las presiones que te rodean. Escoge la segunda, pues solo si tu fe está arraigada en Cristo, solo si tus raíces se alimentan de Cristo, solo si por ti fluye la vida de Cristo, darás el fruto que agrada a Dios. Te dejo con una pregunta. ¿Qué has decidido en tu corazón? Oremos. Dios nuestro, ciertamente hay 4 maneras de recibir la palabra de Cristo que fue dicha desde la antigüedad y que ha quedado escrita en tu Biblia. ¿Qué hacer con ello? Padre, rogamos que en verdad no nos dejemos llegar más por las corrientes de este mundo, sino que decidamos estar firmes como esas piedras que ante los ríos fuertes y turbulentos, allí están, soportando la corriente, soportando las presiones, soportando todo aquello es contrario a ti, para agradarte y dar fruto, fruto que permanezca. Que este deseo se cumpla en los corazones de aquellos que nos escuchan. Lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén.